Buenas tardes a todos y a todas, profesores, alumnos, personas interesadas. Estamos aquí reunidos para empezar una serie de ciclo de extensión de la Olimpiada de Historia. Y en primer lugar vamos a darle la palabra a la señora directora de la Olimpiada, la profesora Nélida Dibursi. Muchas gracias. Buenas tardes nuevamente. Casi noche aquí en Santa Fe de la Veracruz. Creo que por las comunicaciones previas que hemos tenido, a todos y todas, sabemos, avisen si se está escuchando bien, por favor, porque yo no lo sé desde acá. Decía que creo que estamos informadas con respecto a este ciclo, que forma parte de un proyecto que inauguramos en este momento, es el subproyecto de extensión de la Olimpiada de Historia de la República Argentina. Para quienes por primera vez van a participar este año, les comento que la Olimpiada está auspiciada y financiada por el Ministerio de Educación de la Nación y la Universidad Nacional del Litoral, que el equipo Olimpiada tiene su casa, su lugar de trabajo en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral, y que en esta oportunidad, en esta actividad que también es nueva para nosotros y nosotras, estamos con esta actividad que, bueno, se ha denominado Miradas Cruzadas, guiños entre las imágenes audiovisuales y la historia, para la cual contamos con Mariné Nicola, a la cual agradecemos enormemente. Querida Mariné, muchas gracias por la colaboración. Y también agradecemos al personal de la Facultad de Humanidades y Ciencias que hace posible la transmisión, que no es tan sencilla, en una comunicación directa con el equipo Olimpiada, sobre todo con su área operativa. Y además tengo, bueno, también que agradecer y presentarles, para quienes no conocen, a mis colegas del equipo. Aquí están Karina Gileta y Silvina Beccari, las estoy mirando como si estuviésemos en el mismo lugar físico, que son las organizadoras. Ahí está Karina y ahí Silvina, así está, que son las organizadoras de este conversatorio, y que han coordinado con Mariné temática, desarrollo, etcétera, que es lo que vamos a ver y oír a continuación. También lo que yo veo como presentes por integrantes del equipo, ustedes me dirán si hay alguien más, la veo a Adriana Martín Aragona y a Marcelo Andelique, también del equipo Olimpiada. Bien, además de saludarlos, quería decirles que este subproyecto de extensión, que está formado por 4 actividades, hoy es la primera, está pensado en relación a las categorías de participación de chicos y chicas y de docentes en esta edición nuevamente virtual, que es la edición 2021. Pero que eso no significa que no pueda ser aprovechada esta serie de transmisiones que integran la extensión, el subproyecto de extensión, por todos y todas las personas inscritas en la Olimpiada, más allá de las específicamente inscritas en cada categoría, y otras personas interesadas en las temáticas. Así que a todos los presentes, que por supuesto no podemos ver, pero que sabemos que seguramente están, y a todas las presentes, y ojalá haya muchos de nuestros chicos y chicas nuevos y ya los viejos y viejas participantes en la Olimpiada, muchísimas gracias por estar, y con esto comenzamos ya la actividad concretamente. Gracias a todos y todas. Bueno, muchísimas gracias, Nelly. Y como ella ya adelantó, este taller, conversatorio,
y jornada, digamos, que hemos preparado para ustedes. La pensamos con Silvina y Mariné, y la propuesta de trabajo está en función también de aprovechar la formación y el interés de todos ustedes en la categoría audiovisuales con historia, y por eso Mariné nos propuso este título, Miradas cruzadas, guiños entre las imágenes audiovisuales y la historia. ¿Y por qué elegimos a Mariné? Porque Mariné es profesora del Departamento de Historia, tanto de la carrera de profesorado y licenciatura, y se dedica, digamos, a investigar sobre estas temáticas. Es responsable de la Cátedra de Sociología de la Cultura de la Facultad de Humanidades y Ciencias y de la Cátedra de Antropología Cultural y Social de la Escuela de Sanidad Superior de la Facultad de Biología y Ciencias, de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral. Mariné es miembro del Centro de Investigaciones en Estudios Culturales, Educativos, Históricos y Comunicacionales, CIESEC. Es directora y coordinadora de la revista Culturas, Debates y Perspectivas de un Mundo en Cambio, y por lo tanto investiga temas relacionados con el cine, la historia, los derechos humanos y la memoria. Así que, digamos, con esta presentación, damos inicio al conversatorio y le damos la palabra a Mariné. Bueno, muchas gracias por la invitación, a Nelly, a todo el equipo de la Olimpiada y especialmente a Karina y a Silvina, de las cuales soy compañera, amiga y colega en el marco de nuestro trabajo conjunto en el Departamento de Historia. La propuesta que quiero traerles esta tarde es recorrer algunos caminos posibles para abordar las relaciones que podemos establecer entre imágenes audiovisuales e historia. Digo caminos posibles porque obviamente que puede haber múltiples, yo les voy a proponer 3. Desde fines de la década de los 90 y principios del 2000, existen múltiples estudios que han indagado sobre las potencialidades y limitaciones que conlleva la utilización de las imágenes audiovisuales, ya sea para la enseñanza y la construcción del conocimiento histórico. Aquí lo que quiero es que abordemos diferentes aristas en torno a la imagen y su relación, tensión, con la historia como disciplina científica. Para ello vamos a focalizar en 3 entradas a la utilización de la imagen en los procesos de enseñanza, aprendizaje e investigación, como recurso didáctico, como fuente en el proceso de construcción de conocimiento y como agente de la historia. Seguramente, Marcelo, después para recurso didáctico tendrás mucho más que decir que yo, pero bueno, voy a plantear como algunos lineamientos. Y voy a tratar de ir enriqueciendo la propuesta con la ejemplificación de material audiovisual producido en el marco del Instituto de Cinematografía de la Universidad Nacional del Litoral, que funcionó desde 1956 a 1976, ¿sí? Como forma de ir ejemplificando distintos aportes teóricos metodológicos que vamos a ir desarrollando a lo largo de esta charla. Así la idea es buscar acercarnos al tema de la imagen audiovisual en tanto objeto de estudio, superando la mirada de considerarlo solo como un recurso en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Ahora voy a compartir pantalla, entonces mientras vamos dialogando, voy exponiendo algunas ideas, también vamos visualizando algunas imágenes. Muchas veces las profesoras y los profesores invitamos a nuestros alumnos a mirar producciones audiovisuales o fragmentos, ¿no?, de películas en el marco de nuestras clases. Por ejemplo, aquí estamos viendo un fragmento de Tiempos Modernos, una película dirigida y protagonizada por Charles Chaplin en 1936. Me pareció oportuno
comenzar, diríamos, con este fragmento, ya que es muy conocido y apunta directamente al tema general que estructura la Olimpiada de Historia, o sea, el mundo del trabajo en sociedades capitalistas y no capitalistas. En dicha película se realiza una crítica profunda a las condiciones de la clase obrera, o sea, a las condiciones de trabajo, ¿no?, que tiene la clase obrera londinense y la organización capitalista del trabajo, sobre todo en las primeras décadas del siglo XX. Muchas veces como profesores nosotros incorporamos los medios de comunicación o las imágenes audiovisuales en tanto recurso didáctico, es decir, como disparador para comenzar a trabajar un tema, como elemento ilustrativo, acompañando textos escritos, como condensador de cierre de temáticas abordados en clases anteriores, donde podemos ilustrar y sacar conclusiones sobre lo que ya se ha trabajado. En tal sentido, un teórico francés, Pierre Sorlin, uno de los primeros teóricos que comenzó a problematizar y trabajar la relación entre cine e historia, nos diría que el cine y la televisión conjugan distintas maneras de expresión: imagen, movimiento, sonido, palabra, mientras que los historiadores no han aprendido nunca a domesticar más que los textos. El estudio del audiovisual supone una verdadera reconversión, que comienza con la aceptación del hecho de que las combinaciones imagen-sonido producen a menudo impresiones intraducibles en palabras y en frases. Esta es una cita textual del libro de Pierre Sorlin, Sociología de la Imagen. Con este fragmento de la película podríamos trabajar como, en el aula podríamos trabajar como múltiples temáticas, ¿no? Por ejemplo, el trabajo como actividad humana, el trabajo como espacio de interacción y relaciones sociales, las diferentes formas de organización del trabajo en las sociedades capitalistas, el taylorismo, el fordismo, la división del trabajo, la explotación y enajenación o alienación de los trabajadores, entre otros temas. Muchas veces los docentes utilizamos imágenes de forma intuitiva en nuestras clases. Otras, con fundamentos, tratamos de incorporar la tecnología y los audiovisuales para superar, diríamos, ese mero uso de recurso didáctico y ir complejizando y problematizando la imagen como objeto de estudio y de indagación. En tal sentido, me parece que es necesario recordar o resaltar algunos estudios e investigaciones pioneras al respecto, como son los libros de Rosana Morduchowicz, Palmira Dobaño Fernández y Mariana Lewkowicz. En nuestra facultad, o sea, en el marco de la Universidad Nacional del Litoral, Lidia Acuña y Clelia González también abordaron el tema de la utilización del video y las imágenes como recurso didáctico en las aulas. O sea, son los estudios pioneros que comienzan a abordar la problemática de la utilización de las imágenes audiovisuales, el cine, el video, la televisión, los medios de comunicación en la escuela, hasta llegar a textos más actuales, ¿sí? Como son los de Inés Dussel, Ana Abramowski, Nelly Richards, entre otros. En este sentido, bueno, esperen que vamos a dejar de compartir pantalla, que ya... ¿Se escucha bien? ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha muy bien, Mariné. Bien, perfecto. Bien, en este sentido, bueno, acá tenemos la ficha técnica de la película de la cual vimos un fragmento. Diríamos, siempre cuando utilizamos distintos materiales audiovisuales es imprescindible trabajar, diríamos, y hacer conocer la ficha técnica para saber quién es, cómo, dónde se produjo, ¿no? Pero volviendo a la idea de estos estudios, ¿no?, que trabajan la incorporación de las producciones audiovisuales, las imágenes audiovisuales
y la relación con la educación o la escuela, hay un interrogante que me parece central para que desarrollemos o comencemos a pensar y a problematizar. Por un lado, bueno, ¿cómo se incorporan en las prácticas educativas las imágenes y los medios audiovisuales? ¿De qué manera se apela a las imágenes y a los medios de comunicación en las instituciones educativas? Y allí es donde quiero rescatar, o sea, estos primeros estudios de Rosana Morduchowicz. Es la primera que comenzó a hablar de la era de la imagen, ¿no? Y plantear que es fundamental analizar el lugar que la visión y los medios de audiovisuales tienen en la producción, circulación y recepción de discursos sociales, así como reflexionar en torno al papel que la institución escolar juega en ese contexto. Ella también comienza a investigar y a considerar las particularidades y habilidades que veía que estaban desarrollando los adolescentes, los jóvenes adolescentes, de fines de la década del 90 y principios del 2000, ¿no? Con los cuales se trabajaban las aulas, y con los cuales nosotros también trabajamos. O sea, los docentes necesitamos incorporar la tecnología y los medios de comunicación en la enseñanza, convertirlos en objetos de estudio para someterlos a un análisis exhaustivo. Y debemos brindar a nuestros alumnos esas herramientas para que puedan realizar una lectura crítica y reflexiva de las informaciones que reciben a través de programas televisivos, redes sociales, producciones audiovisuales, cine. Morduchowicz plantea que la cultura de la imagen se ve cada vez más facilitada por el acceso de amplios sectores sociales a dispositivos y medios tecnológicos. Y ella, cuando dice esto, estaba pensando en las filmadoras, en los televisores, en las computadoras, y recién la utilización masiva de los celulares. No sé qué estaría diciendo Rosana Morduchowicz en esta instancia, ¿no?, de virtualización total de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Entonces, plantea que los estudiantes están siendo formados en esa intersección del texto escrito, la imagen electrónica y la cultura popular. Por eso considera que la televisión, la música, las historietas, el cine, los videojuegos, entre otras expresiones de la cultura popular, deben convertirse en objeto de conocimiento escolar. Y allí es donde tenemos que empezar a indagar, ¿no?, y plantear que los medios de comunicación constituyen justamente una mediación entre los hechos y el receptor, donde la objetividad, la neutralidad, no existe. Que la información que nos brindan es la visión que tienen, ¿sí?, los autores de esas producciones, ya sea audiovisuales, informativas, de la realidad. Y por ello creo que es imperioso esa necesidad de someter a análisis y a reflexión la información que vehiculizan estos medios, porque muchas veces nos encontramos con que los chicos levantan información de distintas redes, de distintos medios, diríamos, sin la posibilidad de hacer un análisis crítico de lo que se plantea, obviamente porque no tienen las herramientas. Entonces creo que la institución educativa es la que debe, diríamos, desarrollar esas herramientas. Ana Abramowski, ya más avanzado del siglo XXI, en el 2010, hace un análisis de cuál es la relación entre las instituciones educativas y las imágenes. ¿Qué está pasando, diríamos? ¿Cómo las instituciones educativas se plantan ante el hecho de incorporar imágenes o no? ¿Cuál es, diríamos, la sensación que tienen? Entonces, dice que generalmente las instituciones educativas a lo largo de su historia han apelado a las imágenes y a los medios desde dos tradiciones distintas. Han oscilado entre la sospecha y la celebración. Si por un lado han observado con temor los cambios en los medios de comunicación, que vinieron de la mano con los adelantos tecnológicos y la difusión de una fuente de saber diferente al tradicional del texto escrito,
Por otro lado, también existe una postura optimista que ha visto estas transformaciones como sinónimo automático de una mejor enseñanza. Entonces ella va a plantear, diríamos, que hay una mirada crítica que sospecha, tiene una sospecha constante hacia la imagen, y una confianza plena en la palabra escrita como fuente de saber. Y que por otro lado hay una mirada atraída que se basa en el potencial de las imágenes y se las utiliza como recurso didáctico. En tal sentido, la autora sostiene que hay que deconstruir esta visión dualista, esta división que se hace entre cultura letrada y cultura de la imagen, y pensar cómo se configuran nuestra visión en el marco de ciertas políticas de la mirada. Porque también la mirada se educa, ¿sí? Estas posturas, que emergen, sobre todo en esta situación actual en la que los docentes nos vimos como impelidos o obligados a virtualizar de alguna manera los procesos de enseñanza y aprendizaje, creo que hacen que repensemos estas cuestiones. Inés Dussel, por ejemplo, nos propone pensar esta relación entre cultura visual, donde la cultura visual para ella no es un repertorio de imágenes, sino un conjunto de discursos visuales que construyen posicionamientos, que están inscriptos en prácticas sociales, asociados a instituciones, ¿sí?, que nos plantean, diríamos, el derecho de la mirada. Y entre esas instituciones está la escuela, que es la que organiza el campo de lo visible y lo invisible, de lo bello y de lo feo, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que reflexionar en torno a cómo se configura nuestra visión en el marco de ciertas políticas de la mirada. Algunos autores también lo van a denominar régimen escópico, es decir, un modo de ver que cada época tiene y que está condicionado por un conjunto de aspectos históricos, culturales, epistemológicos. De esta manera, creo que lo que estamos intentando es desarrollar una educación en medios, y no solo con medios. Esta es una diferenciación interesante que Rosana Morduchowicz hace, y al mismo tiempo que educamos la mirada, como nos propone Inés Dussel, proporcionando a nuestros alumnos y alumnas herramientas que le permitan decodificar los mensajes que son producidos, vehiculizados, reproducidos por los medios de comunicación y las imágenes audiovisuales. Para ello, tenemos que propiciar una lectura mirada, podríamos decir, crítica, que pueda desmontar los procesos de construcción en los relatos audiovisuales, las intencionalidades e intereses, los objetivos y posicionamientos políticos que están detrás de cada narración escrita o audiovisual. Estas ideas me llevan a proponerles un segundo camino a recorrer. ¿Sí? Y para este segundo camino les voy a proponer visualizar, no todos seguidos, pero alternativamente, dos fragmentos audiovisuales de documentales producidos justamente por el Instituto de Cinematografía de la Universidad Nacional del Litoral en la década de los 60. El instituto, bueno, fue creado y dirigido por Fernando Birri, quien tenía como idea, como objetivo, producir un cine documental que, comenzando en la realidad, termine en la realidad. No solo para reflejarla, esta es la idea de Birri, después nosotros ya vamos a ver, diríamos, si el cine y las producciones audiovisuales reflejan o no la realidad, pero bueno, son las ideas de Birri allá por fines de los 50, principios de los 60, o sea, no solo para reflejarla, para interpretarla, sino fundamentalmente para modificarla.
De esta manera, con el apoyo de la Universidad Nacional del Litoral, funda el instituto que funcionó, como ya lo mencioné anteriormente, desde el 56 al 76, y forma realizadores que en sus producciones dan cuenta de la sociedad en la que viven, representan la realidad que los rodea, buscando constantemente la toma de conciencia del espectador. Se busca volver a esa realidad y modificarla de alguna manera, intentando movilizar al público hacia la acción. Birri afirmaba que la función del documental es conocimiento, conciencia, toma de conciencia de la realidad. En esta línea, seleccioné 2 obras emblemáticas que representan descarnadamente las condiciones de existencia, los problemas, las ansiedades, deseos y perspectivas de la gente de a pie, ¿sí? Que no tiene espacios en las columnas periodísticas de los diarios o en la televisión ni en los eventos de su época de realización, ¿sí? De la década de los 60. Por un lado, les voy a mostrar primero un fragmento de El hambre oculta, un documental, bueno, en blanco y negro, dirigido por Dolly Pucci, y luego vamos a ver un fragmento de Los 40 cuartos, también un documental en blanco y negro, producido el de Dolly Pucci fue producido en el 65, Los 40 cuartos en 1962, dirigido por Juan Fernando Oliva. Lo que tenemos que remarcar, diríamos, es que todas las producciones del instituto fueron colectivas, siempre tenían un director responsable, pero eran producciones colectivas donde todos participaban, diríamos, en la mayoría de las producciones de los audiovisuales. Esto o sea, ya les presenté un poco los fragmentos del corpus que les voy a mostrar como ejemplos, pero me sirven para trabajar una pregunta que nos va a guiar en este segundo camino o esta segunda vía que les estoy proponiendo, que tiene que ver con qué relaciones podemos establecer entre imágenes audiovisuales e historia. Para ello, vamos a recurrir a 2 de los principales teóricos que fueron pioneros en la investigación de la relación entre cine e historia. Por un lado, Robert Rosenthal, ¿sí? Que desde Estados Unidos comienza, diríamos, a indagar y preocuparse en torno a cómo los historiadores evalúan la mirada cinematográfica que se hace de la historia. Y se propone enseñar en sus cursos a los alumnos a leer películas. O sea, se interroga sobre cómo la película enfoca el pasado, ¿sí? Cómo en definitiva, lo que intenta es expresar a sus alumnos que la enseñanza del pasado, o que el pasado no es una forma establecida, sino que es una disputa en torno al significado de los hechos que le otorgamos al pasado. Por lo tanto, él trabaja mucho con la relación entre cine e historia y cómo se representa ese pasado en películas ficcionales. Por otro lado, vamos a trabajar con los aportes de Macferro, ¿sí? Investigador francés, perteneciente a la Escuela de los Anales, diríamos, y él va a centrarse o va a focalizar en la relación entre cine e historia, pero focalizando en el cine documental. Pero antes de seguir con esta exposición, y para no aburrirlos tanto, les voy a proponer que vamos a visualizar un fragmento del hambre oculta. El fragmento de Tiempos modernos de Chaplin es una película muda, por eso no me preocupé, diríamos, por el audio de los pequeños sonidos que hay. El hambre oculta tiene audio, así que les voy a pedir que si no se escucha, por favor, me avisen.
necesita en su alimentación diaria. Antes se escuchaba, ahora no, Marinés. Bien, vamos a volver a cargar, a ver, tal vez hay problemas con la carga del video. Creo que le bajaste el sonido. A ver, ahí volvemos. Disculpen estas desprolijidades. El hombre necesita en su alimentación diaria la mínima cantidad de Vamos a 2.400 empezar calorías. ahí. ¿Ahí se escucha? El hombre necesita en su alimentación diaria la mínima cantidad de 2.400 calorías. De un estudio realizado por las Naciones Unidas en todo el mundo, descubrimos que las manchas del hambre lo cubren totalmente, indicando millones de individuos que no alcanzan a poseer las calorías necesarias para vivir y desarrollarse normalmente. La República Argentina parece no encontrarse entre las zonas malnutridas, pero vemos que no es así. En Santa Fe, por ejemplo, ciudad importante ubicada en la zona agrícola ganadera más rica de la Argentina, comprobamos que existen niños subalimentados. Estos niños provienen de los barrios pobres de la ciudad. La señora Mariana Corbalán, como muchas otras madres de numerosas familias que viven en estos barrios, al notar a su hijo enfermo, acude al hospital de niños. Me llamo Mariana Corbalán, tengo 5 hijos. El ranchito es nuestro, pero andamos en el invierno porque una sola pieza no se podía. La nena no creció mucho, no sé si porque es mellicita con la otra que murió y estuvo tan enferma. Los vestiditos que tenía cuando nació todavía le andan, y con 1 año y medio no camina. En el hospital le suspendieron la leche en polvo cuando llegó a los 10 kilos. Ahora le doy leche de vaca, pero come de todo, guisos, papas fritas, torrejas, en fin, lo que comemos todos. La leche en polvo la daban gratis en el hospital. El hospital de niños está ubicado en la zona céntrica de la ciudad. Hasta el año 1963 es el único en una amplia zona del litoral y norte argentinos. Es por ello que el promedio de 35.000 niños que recibe al año no solo provienen de los barrios pobres de Santa Fe, sino de zonas de miseria en el interior de la provincia y de otras provincias vecinas: Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, Corrientes, Chaco, Misiones, Santiago del Estero. Muchos niños deben ser internados. El hambre existe. De los niños que llegan anualmente al hospital, más del 50% están enfermos por malnutrición. Y pensemos que si esto ocurre en la ciudad de Santa Fe, las zonas pobres del país sufren el problema en mayor medida. Porque el hambre, antes que un problema sanitario, es un problema social. Y su solución preventiva es comer bien. Mueren en Argentina alrededor de 50.000 niños por año. Bien, este cortometraje, diríamos que es en blanco y negro, el argumento textual está relatado casi en su mayor parte por una voz en off, ¿sí? En la primera parte lo que hace es explicar las condiciones de alimentación de la población mundial, o sea, yo acá les pasé un fragmento, y luego expone la situación general en Argentina para justamente focalizar hacia el final con lo que sucede en la ciudad de Santa Fe. A esta introducción le sigue el desarrollo de la problemática representada, donde vincula pobreza, desnutrición, desprotección de amplios sectores de la población,
y denuncia casos de desnutrición infantil en diferentes regiones del país y amplios sectores de la ciudad de Santa Fe. El desarrollo argumentativo constantemente realiza un ida y vuelta entre la situación local e internacional, y llega a la conclusión de que la problemática del hambre y la falta de alimentos son las consecuencias del desarrollo del sistema capitalista mundial que se impone. En la voz en off dice, por la fuerza de las armas y las políticas económicas establecidas desde los países desarrollados a las regiones subdesarrolladas y dependientes política y económicamente. Paradójicamente son estas regiones las que producen la materia prima y los alimentos de los que luego gran parte de su población carece. Entonces, si nosotros pensamos en ciertos conceptos o ciertas categorías que de la narración audiovisual nos van surgiendo, diríamos como que desde la historia podemos contextualizar su época de producción, ¿sí? Nos habla de regiones subdesarrolladas y dependientes, nos habla de desarrollo o consecuencias del desarrollo del sistema capitalista mundial, del incremento de la pobreza. Por lo tanto, este argumento textual que se construye en el audiovisual va utilizando o recurre a distintas conceptos o categorías que están vigentes en su momento de realización en las ciencias sociales y en la historia. Y apela, ¿sí?, a un grado de sensibilización del espectador, o sea, intenta persuadirlo de la urgente búsqueda de formas de vida iguales para todos, ¿sí?, para revertir esta situación y mejorar las condiciones de existencia de estos sectores de la población. En el mismo documental, la voz en off afirma: las posibilidades de un niño dependen del mundo en el que le toca nacer. Por lo tanto, el documental, hacia el final, les estoy haciendo spoilers, culmina con la sentencia de que no será el cañón quien mantendrá el orden, será el pan. Entonces, me gustaba, o me parecía oportuno, traer, diríamos, este fragmento y que pensemos rápidamente justamente en estos conceptos o en estas categorías que van surgiendo de la narrativa audiovisual, porque nos sirve, diríamos, para dar pie a los planteos de Ferro. Ferro considera que las producciones audiovisuales pueden ser fuentes en el proceso de construcción histórica, ¿sí?, en el proceso de construcción del conocimiento histórico. Al trabajar la relación entre historia y cine, sostiene que a partir de los films se puede hacer un contraanálisis de la sociedad, es decir, hacer otra historia distinta a la historia oficial, una contrahistoria, dice. Entonces, su aporte ha sido la utilización del video, del cine documental como documento, su uso para escribir la historia de nuestra época, sobre todo pensando en que abundan reportajes basados en la memoria, en el testimonio oral, ¿sí?, en las distintas producciones audiovisuales. De este modo, él considera que el cine y la producción audiovisual contribuyen a la elaboración de esta contrahistoria no oficial, que muchas veces se aleja y contradice la memoria conservada de las instituciones. Entonces, plantea que el cine o el documental, al interpretar este papel activo, contrapuesto a la historia oficial, se convierte en agente de la historia. Y al ser agente de la historia puede motivar una toma de conciencia. Y aquí es necesario que pensemos, después ya lo vamos a retomar en el último camino vía que les proponga, pero que pensemos que ningún lenguaje cinematográfico o audiovisual es inconsciente y neutral ideológicamente. Por ello, la necesidad, diríamos, de un análisis crítico de las representaciones que construyen y que vehiculizan.
Esto nos lleva a pensar en los objetivos que persigue cada producción audiovisual y se relaciona con su dimensión política. Es al mismo tiempo entretenimiento de masas y herramienta para la toma de conciencia y la emancipación de sus espectadores. Por lo tanto, nunca podemos negar que todo cine es político, ¿sí? Que toda producción audiovisual es política. Obviamente que hay un tipo de cine que además de político es militante, que es un tema que nos excede y que no vamos a abordar aquí, pero bueno, hay un tipo de cine que es político militante y es aquel que hace explícitos sus objetivos de contrainformación, de cambio social y de toma de conciencia, ¿sí? Los fragmentos de los documentales que estamos trabajando hoy son documental social, por si los queremos como catalogar o rotular de alguna manera. Pero no por eso dejan de tener, diríamos, una intencionalidad política, ¿sí? Bien, ahora los voy a invitar a ver un fragmento de Los 40 cuartos. En Los 40 cuartos se denuncia el problema de la vivienda y el hacinamiento y malas condiciones de vida en los conventillos. Para aquellos por ahí que son muy jóvenes y a lo mejor no saben, los conventillos son un tipo de vivienda urbana constituida por diferentes cuartos que se alquilan para una familia o para una persona y donde hay que compartir servicios como el comedor, el baño, el lavadero, el patio, que son espacios comunes para todos. Generalmente las habitaciones están dispuestas alrededor de un patio interno con galerías. Este tipo de vivienda todavía estaba en pie en 1962 cuando se realiza este documental en la ciudad de Santa Fe, y el audiovisual se centra en las historias de un conventillo que estaba ubicado entre las calles San Luis y Catamarca de nuestra ciudad. Bien, los invito a ver el fragmento y luego continuamos. ¿Se escucha? Sí, Mariné, se escucha. Costaran tan caro, Moral. y la construcción, 8.000 el metro cuadrado. una barbaridad. Solamente vivían aquí los grosos y los vagos. A veces la gente se enoja y no se sabe por qué. Se pelea, se emborrachan, a veces con razón. Hola, Aguirre. Hola, don Juan. ¿A comer? Ajá. Maldita escalera. Y aquí arriba sacaron el agua, taparon las letrinas, nos cortaron la luz, no arreglan. Abajo murieron 3, metí una de las piezas y nada. Cuando necesito lo hago aquí y me apesto. ¡Mocoso de porquería!
Susana, ¿puedo hablar con usted? Una pregunta, Susana. ¿Por qué vive acá? Porque la sociedad me obliga a vivir aquí, ¿sabe? ¿Sabe cuánto gana una sirvienta? 1000 pesos. Y la patrona gasta 800 de la peluquería. Y no me traiga la nena. Pero uno no tiene la culpa. ¿No ve? Mire a mi hija. Esta inocente criatura, mire, ¿no ve? No puede vivir conmigo. Y aquí no la puedo dejar. Sí, una se pierde. Pero uno no se pierde por su gusto. La mayor parte se pierde por la miseria. Después ya es tarde. Yo no quiero que me saquen. Todavía tengo. Otros viven peor. Y si nos desalojan, ¿dónde quieren que vayamos? Cada día hay más Villa Miseria. Ustedes fueron allá. ¿Por qué no van allá y van a ver? Cada uno vive donde puede y como puede. Pero este conventillo no da ganancia. De verdad. En eso les pasa por haber construido para especular con la vivienda. Habría que declarar la vivienda de utilidad pública. Ah, ¿y cómo serían ricos algunos? Manolo, dé un panito. Vamos, mi niña, al baile, con la camisa afuera y el culo al aire. Hay mucha risa, pero yo trabajo para otros. Las ganancias te las lleva el diablo. ¿Cómo vino a vivir aquí, don Manolo? Coño, caminando. Aquí vienen a vivir los que son muy infelices o muy pobres. ¿Te gusta vivir aquí? Hombre, a mí me gustaría vivir en un palacio con comodidades. No tener que bajar y subir las escaleras para echar una meada. A mí me gusta vivir en el conventillo. Aquí murió mi madre, mi papá y un hermano. Ella fue tan infeliz. No me fotografíen. 45 años que vivo en esta pieza. Si uno estuvo 45 años en una cárcel y lo largan, ya no quiere salir. ¿Me das al día? ¿Comprende? Don Pepe, ¿me das al día? Yo soy soltero, pero me gustan los pibes porque con ellos me entiendo mucho mejor. Yo los quiero a ellos y ellos también me quieren a mí. ¿No es verdad, Pelucita? Venga, Pelusa, venga. Pelusa, jardín de las flores bellas. Cristina, Marta, Graciela. Hace 3 días que lo tengo encerrado en la pieza. Hay que coser mucho para salir del paso. ¿Y qué quiere? Yo así no lo puedo cuidar. En el patio hay peligro. A veces hay lío. Además se le puede caer un ladrillo encima. Como vimos en el fragmento, los comentarios y las respuestas de los actores sociales entrevistados son parte esencial de la argumentación de la película, ¿sí? Escuchamos los relatos, comentarios de distintas personas que viven en el conventillo. El film, esta película lo que intenta es destruir esa idea comúnmente compartida de que quienes viven en estas viviendas precarias o en estos lugares son gente que no trabaja, y lo que hace es mostrar diferentes oficios y actividades que desarrollan las personas que habitan en este lugar, ¿sí? Cestería, modista y costurera, sirvienta. A lo que Don Aguirre, el personaje, diríamos, central, que va guiando el argumento textual, agrega, aquí vienen a vivir los que son muy infelices o muy pobres. Justamente centra, si bien el documental centra la mirada en el problema de la vivienda, ¿sí?, que acecha a hombres y mujeres en este tiempo,
deja en claro el esfuerzo constante del hombre por obtener un espacio donde echar raíces, donde habitar dignamente con su familia. Justamente lo que hace es representar las dificultades que sufren los habitantes en el conventillo. Desnuda y expone ante la sociedad y las autoridades políticas el grave problema de la vivienda y la estigmatización social que padecen quienes viven en estos cuartos. Y también, así como veíamos con el hambre oculta, es un llamado imperioso a la reflexión, al tiempo que a la acción, ¿no?, de los espectadores para comenzar a debatir y buscar posibles estrategias de solución a esta problemática. Al finalizar, el documental coloca una placa con intertítulos que expresa el anhelo de sus realizadores. Cito: dedicamos este testimonio a los vecinos de los 40 cuartos y al 25% de la población de Santa Fe que viven hacinados en inquilinatos, conventillos, barrios de emergencia y en ranchos diseminados por la ciudad, a todos los golpeados por el problema de la vivienda. Antes de abandonar este breve recorrido por los 40 cuartos, tengo que contarles que esta película nunca llegó a proyectarse, ¿sí? En su contexto de producción no se estrenó. Evidentemente la situación denunciada no cayó en gracia ante los ojos de las autoridades nacionales, autoridades elegidas democráticamente en ese momento, no estábamos ante ningún proceso de dictadura cívico-militar, quienes prohibieron la exhibición pública. Y mediante un decreto del Poder Ejecutivo, fundamentaron la prohibición, diciendo que la película, diríamos, infringía lo establecido por el artículo 2, inciso que reprime las actividades insurreccionales y disolventes, poniendo freno a episodios de violencia y terrorismo, extendiendo su prohibición a órganos de difusión de las actividades de propaganda comunista o que apoyen o estimulen acciones similares. Ante ello, el rector de aquel momento de la Universidad Nacional del Litoral, Carlos Pla, hace una carta abierta al Ministerio de Educación y de Justicia de la Nación ante este hecho, ¿no?, de censura. Cito fragmento de la carta del rector. Dice: ignoro, señor ministro, los argumentos esgrimidos por los funcionarios asesores del Instituto Nacional de Cinematografía para considerar comprendido en el decreto precitado a un film documental elaborado con la seriedad y prestigio moral de un organismo universitario, que solo tuvo como elevada mira contribuir, en la medida de sus posibilidades y con los medios a su alcance, a ofrecer con contenido crítico un aporte al gravísimo problema de la vivienda que aflige a nuestro país. ¿Por qué les traigo, diríamos, a colación la carta abierta del rector hacia el ministro? Porque creo que esta película, esta representación audiovisual, cumplió en cierta medida esa función de agente de la historia. O sea, estaba interpelando de alguna manera a la sociedad de su tiempo, y justamente las autoridades nacionales del momento deciden que esa interpelación podía tener consecuencias por ahí no deseadas. Luego, obviamente que el film es recuperado y restaurado luego de la dictadura y bueno, se pudo proyectar. Pero me parece que con esta pequeña anécdota podemos como ejemplificar concretamente cuando una producción audiovisual busca o ocupa ese lugar
de agente de la historia, ¿sí? De buscar motivar la conciencia y accionar en función de una problemática concreta. Tradicionalmente, el cine documental y las producciones audiovisuales son consideradas como fuentes secundarias de la historia, ¿sí? Porque justamente son reinterpretaciones, resignificaciones de diferentes procesos, hechos, acontecimientos. Cuentan con la particularidad de permitirnos acceder a testimonios orales de sujetos directamente afectados o implicados por los hechos, reproducir imágenes y sonidos captados en tiempo real, que se constituyen en imágenes de archivo. Ya después volveremos para trabajar concretamente el tema de las imágenes audiovisuales en tanto representaciones, por ello ¿no? Esta idea de fuente secundaria. En tal sentido, Palmira Dobaño Fernández plantea que los historiadores deben extraer dos tipos de información de la producción audiovisual. Por un lado, que nos aproximan a una época o acontecimiento, a personajes, a formas de vida. Y por otro lado, nos informa sobre el momento de realización de la sociedad y el contexto en el que se produce. Justamente, Macferro plantea que el cine y las imágenes audiovisuales se constituyen en fuente de la historia, en tanto nos dicen mucho de su contexto de realización, los dispositivos tecnológicos con los que se cuenta para llevar adelante la realización o la producción audiovisual, las ideas, costumbres y prácticas culturales imperantes en esta sociedad. O sea, Ferro no centra la mirada en la temática que abordan los films o la producción audiovisual, sino en ese contexto de producción, y las posibilidades de producción son las que nos darían los guiños para considerarlos en tanto fuente. Bien. O sea, la película, ¿qué hace? Nos aproxima a un acontecimiento o época que relata a sus personajes, a sus formas de vida, a sus comportamientos, pero, diríamos siempre, si vamos a utilizarlo en ese sentido, tenemos que tener, diríamos, los recaudos del momento histórico de realización o edición de las imágenes. Toda película informa sobre el momento en que es realizado, ¿sí? El guión, el montaje, la duración, la producción y el sentido que se otorga a determinados acontecimientos son elementos altamente reveladores de las sociedades y el contexto en el que se producen y consumen las narrativas audiovisuales. Al respecto, Ferro afirma que todo film puede ser considerado fuente histórica, en la medida en que comparte las características de los productos culturales sujetos a los condicionamientos históricos, a las intenciones de productores y realizadores, y al componente de intervención en la sociedad que tiene como producto de consumo público y masivo. Al partir de esto que expresa Ferro, se vislumbra justamente la importancia y la necesidad de comenzar a explorar el análisis de las producciones audiovisuales, porque si bien operan como memoria selectiva o como un recorte de lo real, donde el realizador o el director decide qué cosas representar, recordar o cómo hacerlo, está esa dialéctica entre lo registrado y lo despreciado, y nos posibilita indagar en el funcionamiento justamente de los sistemas de información, las creencias, los valores, los deseos y hasta las ideologías dominantes de la época. De esta manera, la imagen adquiere un valor significativo como objeto de estudio, donde emergen las características particulares de ser representación de lo real y no espejo de la realidad.
Y aquí llegamos a la tercera vía de acceso que quiero proponerles para abordar la temática de las imágenes audiovisuales, la historia y las instituciones educativas. Y que esa vía de acceso está asignada por una pregunta nuevamente, un interrogante de por qué y cómo abordar el trabajo con imágenes audiovisuales en las aulas de la escuela media. Y aquí nos adentramos directamente a la problemática de la representación, ¿sí? Como sabemos, bueno, representación es un concepto complejo, polisémico. Arfuch dice que la representación viene a ocupar el lugar de otra cosa, ya sea un objeto, una idea, una persona. Stuart Hall dice que coloca, diríamos, el centro de la atención en el signo y el significado. Dice que las cosas no son, sino que significa. Somos nosotros los que construimos significados usando sistemas representacionales. Por lo tanto, aquí tenemos que adentrarnos a pensar la doble dimensión en el análisis de producciones audiovisuales documentales en relación a la representación. ¿Por qué hablo de una doble dimensión? Porque por un lado, la producción audiovisual documental es representación, ¿sí? Bill Nichols plantea que es representación de lo real, de parte del mundo histórico, ¿sí? Bill Nichols es uno de los principales teóricos en estudios sobre cine y audiovisual de la década de los 90. Él plantea que en el audiovisual documental se realiza la representación del mundo histórico a través de ciertas imágenes o ideas que sustituyen la realidad, valiéndose de grabación de sonido, filmación de imágenes, para reproducir el aspecto físico de las cosas. Ello nos lleva a centrar la mirada en la construcción o la composición de la representación audiovisual. Y ahí ya entraríamos en cuestiones más técnicas, que solo las voy a mencionar, no las voy a desarrollar, luego si quieren podemos volver sobre eso, pero, o sea, ¿cómo se compone la imagen? ¿Qué elementos o qué recursos tengo disponibles para construir una representación audiovisual? Entonces allí tenemos que empezar a centrar la mirada o la atención en los encuadres, el ángulo, el color, los movimientos de cámara, ¿sí? Para justamente tratar de descifrar la intencionalidad que está detrás de las representaciones. Eso si vemos a la producción audiovisual en la dimensión de representación. Pero también tenemos que tener en cuenta que las producciones audiovisuales son constructores de representaciones, ¿sí? Son constructores y vehiculizadores de representaciones sociales, ¿sí? Y allí recurrimos a Reiter, ¿no? Cuando plantea, diríamos, la relación que hay entre la representación o la imagen mental que un individuo tiene, ¿sí? Sobre una cosa, un proceso, un evento, una acción, y la interacción entre la representación individual y la representación social, diríamos, del contexto en el que vive. Entonces, las representaciones sociales vendrían a ser como imágenes que construyen los medios de comunicación, las imágenes audiovisuales, y que se difunden sobre temas diversos que están, diríamos, en la agenda pública. Nichols dice que el cine documental, en el cine documental, las imágenes representan lo que cualquier testigo de esos acontecimientos históricos podría haber observado. Lo estoy parafraseando, ¿sí? Pero bueno, es su idea general. Y dice que generalmente la expectativa que tenemos como espectadores, ¿sí? Cuando vamos a ver una producción audiovisual documental, es que justamente los sonidos y las imágenes tienen una relación indicativa directa con el mundo histórico. Entonces, como espectadores, confiamos
que lo que ocurrió frente a la cámara ha sufrido escasa o nula modificación para ser registrado en celuloide o cinta magnética. Pero no deja de ser una representación. O sea, es la confianza o es la expectativa que nosotros tenemos como espectadores. Por lo tanto, es indispensable que nos pongamos a analizar cuáles son las opciones disponibles y utilizadas para realizar la representación de cualquier situación o acontecimiento en los documentales. Y estas, cuando hablamos de opciones, diríamos, o decisiones disponibles, implica recurrir a comentarios, a voz en off, a entrevistas, a observación, a montaje, a contextualización y juxtaposición de escenas, diríamos que son como recursos característicos específicos de las producciones audiovisuales documentales. Según cómo se combinen estos elementos, se pueden diferenciar distintos tipos o modalidades de representación y que justamente van a estar asignados por la intencionalidad, los intereses y objetivos concretos a los que se dirige la producción audiovisual, siempre apelando a un espectador o consumidor modélico a quien dirige el mensaje. Y en tal sentido, es necesario que consideremos tres elementos indispensables al momento de adentrarnos en no solo el análisis, sino también en la producción audiovisual, porque estoy pensando también que muchos de los chicos que por ahí nos pueden estar escuchando tienen o quieren hacer algún tipo de producción. Por un lado, el tipo de representación, ¿sí?, que se va a hacer, el contexto de producción y el contexto de recepción. ¿Sí? Obviamente, ellos van a hacer una producción audiovisual donde va a coincidir el contexto de producción y el contexto de recepción. Pero piensen que la producción audiovisual perdura en el tiempo. Por ejemplo, nosotros estuvimos viendo fragmentos de material audiovisual producido en la década del 60. El impacto de ese material fílmico documental en la década del 60 fue uno, y tal vez el impacto y la resignificación que nosotros hacemos de nuestro contexto de recepción es diferente, ¿sí? Varía, porque los contextos son muy diferentes. Hoy ya no hablamos del avance del sistema capitalista, porque ya el sistema capitalista con su fase de globalización, diríamos, impera como matriz de desarrollo societal prácticamente en todo el mundo, ¿sí? Entonces, nuestras formas de decodificar, o las herramientas para decodificar o leer la narrativa de esos audiovisuales, es distinta, porque nuestro contexto es muy diferente al contexto en el cual se produjeron esos audiovisuales. Bien, tanto para el proceso de análisis e investigación con audiovisuales como en la realización o producción audiovisual, es necesario ser conscientes de los posicionamientos éticos, políticos, ideológicos, epistemológicos que sustentan la realización audiovisual. Por ello, siempre la toma de decisiones en torno a cómo se compone o construye la narrativa audiovisual, a partir de qué recursos o elementos, y cómo se combinan es fundamental, ya que dan entidad y sentido a la narrativa audiovisual que representa un recorte del mundo histórico, una porción de lo real. Cuando hablamos justamente de analizar o considerar estas opciones disponibles y utilizadas para la representación de alguna situación o acontecimiento en las producciones audiovisuales, hacemos referencia a opciones y decisiones tomadas por el equipo de realización o el director, que implican elegir utilizar comentarios y entrevistas, observación, montaje, como ya les planteé anteriormente, contextualización y juxtaposición de escenas, en el proceso de construcción de la narrativa audiovisual. Al mismo tiempo que tenemos que centrar la mirada en los componentes fílmicos de la imagen,
tipos de plano, encuadres, movimientos de cámara. Cuando hablo de movimientos de cámara hablo de picado, contrapicado, traveling, luz, sonido ambiente, música, imágenes de archivo, fotografías, entrevistas. Por ahí para trabajar estos temas hay un texto muy accesible de Ramón Carmona que justamente aborda, diríamos, los elementos constitutivos de las imágenes audiovisuales. En el proceso de construcción de conocimiento histórico, el análisis de los materiales audiovisuales aplicados al ámbito áulico cobra significado, ya que en ellos los alumnos pueden reconocer sus características formales, por ejemplo, autor, destinatario, lugar y fecha de realización, analizar el contenido, construcción, ideas principales, conceptos, confrontar y o comparar con otras fuentes y valorar la fuente audiovisual en ese contexto de producción de época, la forma de la argumentación, los intereses o posicionamientos del realizador. Mientras que en el proceso de producción audiovisual, los estudiantes tendrán que considerar ellos mismos desde qué posicionamiento histórico van a leer y representar la realidad. O sea, el recorte de la realidad que trabajarán, qué problemática, desde qué marco teórico, qué conceptos y qué ideas principales van a estructurar esa narrativa audiovisual. A partir de qué recursos o elementos construirán la narrativa, o sea, si van a utilizar entrevistas, fotografías, imágenes de archivo, filmaciones propias. Y acá cuando hablamos de filmaciones propias entra todo el bagaje que recién les había hablado de Carmona, ¿no? Con el tipo de planos, con los encuadres, con los movimientos de cámara, porque cada uno de estos recursos, cómo se los utilice, tienen una intencionalidad, ¿sí? En el proceso de construcción de la imagen. En definitiva, lo que los alumnos y alumnas van a tener que pensar es el qué, el cómo y desde dónde van a construir la narrativa audiovisual, para luego pensar para quiénes está dirigido. O sea, qué objetivos se persigue con la producción y difusión del material audiovisual. En definitiva, pensar en el contexto de recepción y los espectadores. Vamos a dejar de... Espérenme un segundito. Bien. La intención de visualizar estos fragmentos de los documentales audiovisuales producidos en el Instituto de Cinematografía de la UNL tiene que ver con que ambos intervienen en un tiempo y en un espacio común, ¿sí? Son producidos en el marco del mismo contexto. Están insertos en la década del 60 en Argentina, específicamente en Santa Fe, y son producto de una institución pionera en nuestro país en cuanto a la formación académica de profesionales cineastas. También me pareció interesante traerlo para charlar con ustedes en torno a estas cuestiones, porque ambos films representan problemáticas sociales acuciantes y vigentes en su contexto de producción, ¿sí? Justamente cumpliendo con esa finalidad última que se espera que debe tener el documental social, que es el de persuadir al espectador a fin de que tome conciencia e intente transformar de alguna manera la realidad imperante. O sea, nos muestran la pobreza, la periferia, el segmento de la población que carece de condiciones mínimas para su subsistencia, ya sea techo, comida, trabajo, salud. Son el común denominador en estas obras que tienen un alto contenido crítico y social. Cumplen, diríamos, con un rol dinámico y activo, denuncian, hacen evidente, ponen en discusión temas y problemas propios de la sociedad santafesina de su época. Ni quisiera pensar en la sociedad santafesina de nuestra época. Ese pasaje, esa relación pasado-presente no la hacemos hoy. La podemos hacer con otros audiovisuales. O sea, estos documentales, en definitiva, se convierten en agentes motivadores de crítica y reflexión,
que cuestionan justamente la memoria y la historia que desde las esferas de poder se quieran reproducir o transmitir. Siempre tenemos que tener en cuenta que el principal objetivo de la producción audiovisual de cine documental social es justamente cumplir con esa función directriz de dar voz y visibilidad a hombres y mujeres cuyos derechos son vejados y vulnerados, ¿sí? Convirtiéndose en una expresión de memoria social que busca transformar la realidad con el anhelo de lograr condiciones de vida digna para todo ser humano. Será la realización de la producción del cine documental social. Bien, por mi parte, creo que recorrimos rápidamente los 3 caminos. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Por mi parte, en parte expositiva, llegamos hasta aquí. Bueno, muchísimas gracias, Mariné. Súper interesante tu propuesta, sumamente clara y acompañada con todo ese material que has trabajado. Le hemos dado en el canal la posibilidad que dentro del chat las personas ya se han manifestado, mucha gente ya te dice que muy interesante la propuesta, muy interesante las imágenes, impresionantes, o sea que han seguido con atención la exposición. Podemos esperar un rato para que aquellos que asisten desde el canal nos puedan dar sus comentarios o sus preguntas, y mientras tanto, aquí la gente que formamos parte del equipo, podemos realizar algún intercambio de opiniones o de impresiones que ha dejado tu exposición. Así que... Si les resulta de interés, no sé, porque supongo que también hay docentes, además de alumnos, puedo plantear, si es de interés, si les parece de utilidad, como un mínimo de corpus, diríamos, bibliográfico, cada uno de estos trayectos. Yo lo fui mencionando, pero lo fui mencionando rápidamente. Si les parece que puede interesar y que puede aportar, se los puedo proporcionar. Mariné, dado a tus referencias al Instituto de Cine de la Universidad Nacional del Litoral, sería interesante que nos cuentes cuál fue el fin del instituto, porque creo que tiene mucho que ver con algunas de las cuestiones planteadas, lo que le pasó a la película o al documental sobre los 40 cuartos, ese efecto represivo que impedía proyectarlo. Yo recuerdo, porque soy de la época, que algunas se podían ver digamos, en el anonimato, en lugares especiales, para evitar justamente el accionar represivo. Pasó también con Achero No Más, recientemente recuperada por la Universidad Nacional del Litoral, y me parece que fue todo un acontecimiento también, y es muy importante, creo, hacer referencia a él, el cierre del Instituto de Cine. ¿Nos podrías comentar algo al respecto? Sí, hay una cuestión, diríamos, primero, que por ahí no lo dije, me hiciste acordar, no lo dije en la exposición, hay ciertos tips, diríamos, en las distintas producciones. Por ejemplo, en El hambre oculta hay una toma que es de Tiredier, diríamos, porque había esa, como eran producciones colectivas, diríamos, había esa circulación, diríamos, y reoptimización de imágenes, porque tenemos que pensar que los aparatos con los cuales se filmaba en ese momento eran con unas cámaras enormes, pesadísimas, diríamos que para hacer traveling se las inventaban y ponían las cámaras
en carros y demás, entonces hay como en varios de los films esos tips, y bueno, en uno de los recortes estaba, me había olvidado, pero me parece interesante por ahí. Después, otra cuestión que cuando justamente los 40 cuartos es la segunda encuesta fílmica, ¿sí?, del instituto. Se la presenta como tal. La primera encuesta fílmica es Tire 10, que sí tuvo su estreno, tuvo un estreno muy multitudinario y rimbombante para la sociedad santafesina de la época, pero ya los 40 cuartos tocó, diríamos, como hilos más sensibles del poder, creo. Y el fin del instituto, bueno, el instituto cierra hacia fines del 75, antes del golpe militar, o sea, el cierre definitivo, el desmantelamiento, el robo, secuestro, quema de material audiovisual se da en el 76, pero el cierre se da en el 75, dado, diríamos, las distintas internas en el gobierno de turno, y además se consideraba desde el poder político que las producciones audiovisuales, documentales del instituto, tenían como un alto contenido de crítica social que no era bien vista por una parte del partido gobernante de turno, ¿no?, del Partido Justicialista, que, bueno, tenía otras ideas en ese momento en cuanto a... Lo veían como producciones muy comunistas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ay, disculpen. Sí, acá nosotros estamos leyendo en el chat y hay una consulta de Mateo Fernández, que se ve que está realizando, participando con los audiovisuales, y él pregunta qué es conveniente a la hora de hacer un audiovisual, si es poner información o desarrollar más con imágenes. Me parece que lo está pensando desde su rol de productor, ¿no? Bien, ahí los recursos que utilice van a depender justamente de la temática que quiera representar, diríamos, y cuáles son los objetivos que persigue con esa representación. No hay una receta. Bueno, yo tampoco soy realizadora, ¿sí? Manejo algo de composición de imagen, pero porque, bueno, investigo sobre la imagen. Pero siempre tiene que pensar, bueno, qué objetivos persigue con lo que quiere producir, y en función a eso buscar el recurso que le parezca como más óptimo, diríamos, ¿sí? Si quiere incorporar una historia, bueno, no sé qué temática querrá hacer, pero si quiere incorporar una historia de vida, fotografías, puede trabajar con imágenes de archivo, con imágenes de diarios. Siempre se plantea que cuando uno utiliza mucho la voz en off, es porque quiere convencer al espectador de una idea, diríamos. Generalmente, cuando se recurre mucho al desarrollo en off, es porque quiere, diríamos, establecer un posicionamiento sobre un determinado hecho o proceso, y no ponerlo a discusión, sino, diríamos, darle la entidad de verdad, entre comillas, ¿no? O sea, de persuadir al espectador en tanto a que lo que estoy diciendo es la verdad, o es la forma de interpretar y entender. Pero bueno, no hay una receta. Por ahí lo que le propongo es que a lo mejor lea algunas cuestiones, por ejemplo, Carmona le puede servir, diríamos, obviamente no todo el libro, pero hay algunos capítulos de Carmona donde explica los distintos recursos que se pueden utilizar, y bueno, qué sentido, qué significado tienen al momento de combinarlos en la construcción de una narrativa audiovisual. El libro de Carmona se llama Los componentes fílmicos,
hay un capítulo que se llama Los componentes fílmicos, y está en el libro de Cómo se comenta un texto fílmico, es un libro del 2000, de editorial Cátedra. Así que por ahí a lo mejor eso lo puede orientar, diríamos, pero no hay una receta. Bueno, siguiendo un poco con la participación de la gente por el canal, Elizabeth Valero, bueno, hay mucha gente que te da las felicitaciones, Mariné, que le gustó mucho la propuesta y la información que brindaste. Particularmente Elizabeth te consulta, te pregunta cuánto tiempo te llevó realizar la investigación, y de paso, así no vuelvo a interrumpir, Sonia Tedeschi te consulta también o te propone si podés compartir la experiencia que tuviste en la realización del documental La Casa Cingolani. No sé si me escuchaste bien. Tu experiencia... Pues sabés que la última parte, lo de Sonia Tedeschi... Si podés compartir tu experiencia en la participación del documental sobre la Casa Cingolani. Bien. Bien, con respecto a la primera pregunta, se va a morir cuando le diga, pero bueno, hace del 2002 que investigo, o sea, siendo alumna, bueno, yo soy egresada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, Nelly fue mi docente favorita, ella lo sabe. Empecé a investigar en el año 2002 porque me interesaba abordar la historia reciente argentina, sobre todo lo que es la última dictadura cívico-militar en Argentina, y en ese momento en nuestra facultad no había desarrollado líneas de investigación en torno a historia reciente. Y no encontraba, digamos, dónde realizar mi tesis de licenciatura, que quería hacerlo sobre eso, y cursando una de las últimas cátedras, que es Sociología de la Cultura, donde luego tuve la suerte de concursar y formar parte del equipo de cátedra y encontrarme con gente realmente muy maravillosa y muy bondadosa y solidaria. Allí pude incursionar en trabajar historia reciente a través de la representación audiovisual. Entonces caí, diríamos, por decirlo de alguna manera, en el análisis de las imágenes, porque me interesaba trabajar historia reciente y no tenía otra puerta de entrada en ese momento. Entonces comencé a investigar lo que es la representación documental, en producción documental argentina, de la última dictadura cívico-militar argentina. Así que allí empecé, y bueno, empecé primero en la cátedra, después comencé a formar parte de los distintos equipos de investigación, y bueno, no me fui más hasta ahora. Y bueno, ahora sigo trabajando con representación audiovisual, con el estudio y el análisis de la representación audiovisual de los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. O sea, trabajo documentales sobre juicios, diríamos, es lo que estoy haciendo en la actualidad. Pero para llegar a hacer eso tuve que hacer todo este recorrido de, diríamos, análisis de composición de imagen, la relación historia-memoria, y bueno, además en ese momento recién se comenzaban a conocer, diríamos, estos teóricos y las traducciones de los libros de estos teóricos que mencioné. Ahora ya es un campo, todo lo que es el campo de los estudios audiovisuales y de cine, es un campo bastante consolidado en nuestro país, entonces también tenemos mucha producción e investigaciones propias, ¿no? Pero en aquel momento no era tan así, y vamos haciendo camino. Y no sé si cubre las inquietudes de la colega. Y en cuanto a lo que plantea Sonia, bueno, en algún momento incursionamos, diríamos, si bien nosotros siempre funcionamos como equipo de investigación,
incursionamos en tratar de pasar a la producción, sobre todo por convocatorias que eran de creación artística de la universidad, y bueno, surgió la idea, ay, disculpen, porque bueno, estuve toda la semana engripada, así que estoy ahí en reposición. Surgió la idea de trabajar nosotros en los equipos de investigación, fueron pasando por distintas temáticas, primero eran el análisis de representación audiovisual de problemáticas sociales, luego fue cine y memoria, y en el marco del equipo de cine y construcción de la memoria, se nos ocurrió trabajar, diríamos, la Casa Singolani, que está por la calle Ituzaingó, de nuestra ciudad, no me acuerdo ya bien la dirección, pero está por Ituzaingó, y que es, diríamos, tiene una fachada y una estructura realmente imponente. En ese momento estaba bastante abandonada, y bueno, surgió la idea de hacer, diríamos, como el rescate de la memoria de la casa, que luego fue declarada patrimonio de nuestra ciudad, y bueno, yo era parte del grupo, no dirigí, diríamos, la producción audiovisual, lo dirigieron las colegas Andrea Volcato y Teresita Cherry, pero bueno, hicimos todo el proceso de investigación, indagación en torno a la historia de la casa, la familia y los distintos ocupantes de la casa. Luego tuvimos que abordar todo lo que eran aspectos constructivos, porque tiene como mucha ornamentación y demás, además, diríamos, está construida con todos materiales traídos de Italia, de Francia, de Alemania, entonces realmente todo era una obra de arte, desde los pisos, las barandillas de las escaleras, los vitrós, las ornamentaciones de las paredes, las puertas labradas, bueno, entonces eso implicó que también tengamos que hacer toda una investigación en torno a cuestiones constructivas y de materiales, ¿no? que nosotros veníamos del área de las ciencias de la comunicación, la historia, la sociología, de la producción audiovisual, no veníamos de la arquitectura, así que bueno, tuvimos que investigar bastante en torno a eso, y bueno, la idea fue hacer una producción bastante de tinte artístico-poético, rescatando algunos elementos significativos de la casa, diríamos, como ese proceso de reconstrucción de la memoria y la materialidad de la casa y el sentido y el significado que ese espacio había tenido para sus ocupantes. No es un documental testimonial, no tiene testimonios, o sea, por eso hablo de que es una producción artístico-poética, diríamos, ¿sí? Juega mucho con los sentidos, los significados, el simbolismo del juego de las luces y sombras de la casa y demás. Particularmente es un trabajo que me gusta mucho, porque bueno, tiene así como toda esa impronta que no deja de ser documental, pero no cae en lo que normalmente caen los documentales, que es en lo testimonial, ¿no? Acá tenemos también una consulta. Franco Domínguez quiere saber si en internet se puede acceder a archivos fílmicos sobre la última dictadura militar, ya que hiciste mención a tu trabajo. Ay, perdón Silvi, te escuché hasta archivos fílmicos. Si en internet se puede acceder a archivos fílmicos sobre la dictadura, que vos hiciste mención a tu trabajo, ¿sí? De investigación. Sí, bien, sí, o sea, se pueden acceder, la cuestión de los archivos y el acceso de los archivos, o sea, los archivos audiovisuales no distan, diríamos, de las políticas, las prácticas de funcionamiento de cualquier archivo, y a veces, o sea, hay cosas disponibles y
uno se confía que están disponibles y cuando las va a buscar nuevamente ya no lo están. Pero hay un archivo de memoria abierta, que es un archivo, diríamos, de producción audiovisual documental, que hasta hace un tiempo estaba libre. La verdad que no podría asegurarles si en este momento, diríamos, está libre, pero después también, por ejemplo, Argentina no tiene mucho archivo audiovisual y menos libre en internet, sino que las instituciones suelen tener y uno tiene que ir y consultar. El Gino Germani, por ejemplo, tiene un archivo, hay que ver qué materiales, porque bueno, como todo archivo uno tiene que buscar. Le mencionaba el de memoria abierta porque es exclusivo, ¿sí?, de documentales en relacionado a la última dictadura cívico-militar, la violación a los derechos humanos, madres, abuelas, hijos, ¿sí? Pero el Gino Germani tiene un archivo también, habría que ver si allí, y es de acceso abierto, habría que ver si allí hay algo. Córdoba, la Universidad Nacional de Córdoba también tenía un archivo muy interesante, un archivo audiovisual, que también era de acceso abierto, no sé si en este momento estará funcionando de acceso abierto, pero bueno, es cuestión de buscar. Después, por ejemplo, si es que le interesa, lo saco del espacio físico, pero por ejemplo Chile tiene como muchos archivos audiovisuales abiertos, así que cine chileno, cine documental chileno, y en relación a la dictadura chilena hay mucho, o sea, uno pone en el buscador y le salen muchas cosas, por ejemplo Cine Chile, demás, o sea, Patricio Guzmán tiene su sitio donde uno puede acceder a los documentales. Insisto, a ver, esto era abierto hasta hace unos meses, eso se va modificando, ¿sí? O a veces pasa que uno encuentra cierto material en línea, y a mí me pasó, por ejemplo, con los materiales que trabajo sobre juicios, que estaban todos disponibles en línea, y luego de la asunción de Macri al poder se cerraron todos los repositorios donde estaban, y tuve que volver a iniciar la búsqueda para reponerlos. Por eso, depende también mucho de las políticas públicas, de las políticas culturales, ¿sí? Me había acordado de otro y ahora se me fue. La provincia de Santa Fe tiene el espacio de Señal Santa Fe, donde allí hay muchísima producción de los últimos 10 años en nuestra provincia, y hay de todo, incluido están las series de los días del juicio y proyecciones de la memoria que hacen sobre los juicios en la provincia de Santa Fe. O sea, hay varias cosas. Lo que sí hay que tener paciencia y buscar, y bueno, todos estos datos que yo les estoy pasando ahora, a lo mejor los van a buscar y ya no los encuentran, ¿sí? Puede ser, puede pasar. Bueno, para a lo mejor ir cerrando o pensando, damos un ratito de tiempo, por las dudas surge algún comentario más. Yo solo te quería preguntar, como un redondeo, digamos, si con respecto a la fotografía también podemos utilizar los mismos criterios que más o menos mencionaste para el documental. Si sirven o si la fotografía tiene algo en especial, porque justamente no tiene el audio, no tiene el movimiento, pero también tiene mucho de lo que se trabajó y nos mostraste sobre el documental. Bueno, la fotografía tiene todo un desarrollo, diríamos, también propio en cuanto a la utilización. Sí podemos utilizar, diríamos, como los mismos marcos en torno a la relación de utilizarla como fuente, por ejemplo, en el proceso de construcción del conocimiento histórico. Pero después el análisis de la fotografía en sí tiene como sus propios marcos y sus propios autores, aunque también hay que tener en cuenta, diríamos, estos recursos bueno,
qué queda, diríamos, encuadrado en el lente, qué retrato y qué queda afuera, cuál es el recorte, diríamos, qué dejo como inmortalizado. Después con la fotografía hay toda una cuestión, diríamos, sobre los usos y sobre la posibilidad de reproducción de la fotografía, ¿sí? Que hoy, o sea, por ahí nosotras, cuando éramos más chicas, usábamos, diríamos, máquinas de rollo. Entonces, un momento. Hoy en día, con las cámaras digitales y los celulares, uno puede, diríamos, sacar una serie de fotografías en un minuto, ¿sí? Y hasta hacer la secuencia, que luego la animo a través de programas digitales y queda como un audiovisual. Entonces también hay que tener en cuenta el impacto de los avances tecnológicos. Bueno, en el cine también, ¿no? Pero como que en la fotografía por ahí es más evidente. Pero sí, hay cuestiones que podemos utilizar, diríamos, hay marcos que podemos utilizar, pero después también la fotografía tiene todo un recorrido propio y autónomo como práctica cultural y como práctica artística. No sé si más o menos... Sí. Bueno, no, muy bien, muchísimas gracias. Si les parece, a lo mejor ya... Yo quisiera, Karina, sí. si me permitís... Yo también después. Bien, Marcelo, te cedo la palabra. Sí, te cedo la palabra. Bueno, gracias. A ver, no, solo primero agradecerte, Mariné, por todo lo que aportó tu exposición, especialmente porque me imagino que debe haber también, digamos, escuchando docentes y también los propios estudiantes por sus propias experiencias que han tenido en la escuela, ¿no? A veces, digamos, en las clases de historia, pasamos documentales o pasamos películas y no dimensionamos todo lo que, digamos, tiene como potencial para enseñar y para aprender. Y sobre todo por el hecho de que, sin dudas, somos parte de una cultura audiovisual permanentemente, entonces creo que todos los elementos que vos marcaste y todos los análisis que se pueden hacer desde diferentes perspectivas y diferentes cuestiones, ¿no? Sirven especialmente para, justamente cuando uno va y mira cualquier noticia, por ejemplo, ¿no? Digo, quería aportar eso porque en general, no en general, sino siempre, y creo que vos lo resaltaste, hay una intencionalidad política en lo que producimos. Lo que pasa que a veces en el texto, que también cuesta dar cuenta de que hay un posicionamiento político, hay una intencionalidad, pero lo que tiene la imagen es ese efecto de realidad, ¿no? Que en cierta medida pareciera que lo que vemos allí es la realidad misma. Y se pierde de vista el hecho de que es una representación de la realidad, como vos muy bien lo marcabas. Entonces, por ahí, bueno, apuntar a eso, a decirle a los chicos que no tengan miedo, que en toda producción que van a hacer está la intención, está el objetivo y en cierta medida el para qué voy a hacer este audiovisual, y eso es fundamental que lo hagan sin ningún prejuicio y con total libertad. Y la otra cuestión que por ahí se me ocurre preguntarte es, digamos, si es posible establecer alguna diferencia a la hora de abordar, ¿no?, el cine de ficción y el audiovisual. Una cuestión que sé que hay mucha bibliografía al respecto, pero bueno, a lo mejor si podés señalar algunas cositas que puedan servir, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por el aporte. Sí, bien, gracias a vos, Marcelo. Sí, con lo que planteás, diríamos, de la intencionalidad política y la representación, yo cuando trabajo estas temáticas con los alumnos en la facultad, siempre les planteo, ¿no?, esta cuestión. Lo que vemos son representaciones, y eso no implica que la historia no exista, diríamos. Con la historia nos encontramos y la vivimos en el día a día, diríamos. Esto es una interpretación
que está asignada por intereses, por objetivos y por posicionamientos políticos e ideológicos de quien la realizó. Y también está el sentido que le otorgamos nosotros como espectadores, ¿sí? Eso es fundamental tenerlo en cuenta, y con los chicos que van a realizar cosas, siempre tengan claro, diríamos, hay una cuestión, y eso ahí también vamos a adentrarnos un poco en la ficción, con esto, con la segunda pregunta que me decías, ¿no? de ficción y documental. Hoy en día, la cuestión de los géneros en la producción audiovisual, medio que ya, diríamos, es una división que ha quedado en desuso. Pero bueno, para los que venimos de la historia y por ahí, viste, como que siempre esta relación indicial con la realidad del documental como que es más directa, o la encontramos como más fácil o más directa, nos gusta seguir diferenciando lo ficcional de lo documental. Eso es una de las diferencias, diríamos, la relación que se puede establecer, diríamos, con la realidad, ¿no? Esa relación indicial directa, y un poco lo que decía Nichols, o sea, lo que estoy viendo es lo que cualquiera de los testigos de esos acontecimientos que están representados pudo haber visto. Después, otra cuestión que hay que es, diríamos, que la ficción, en realidad la ficción, el tema ético puede correr o no, ¿sí? En cambio, en la producción documental, la cuestión ética es fundamental, y generalmente se prioriza lo ético, a cómo represento lo que represento, que a lo estético. Por eso generalmente el documental, diríamos, no, hay documentales, sí, yo mencionaba recién a Patricio Guzmán, y uno ve un documental de Patricio Guzmán y queda maravillado por los efectos y los recursos, porque bueno, hay mucho dinero allí en la producción, pero generalmente en el documental el acento está dado en el posicionamiento ético más que en el estético. La ficción se preocupa más por la cuestión estética que por cuestión ética. No sé si vieron, hubo una serie, no sé si seguirá estando, una serie sobre Lenin, que fue muy controversial, porque justamente mostraba, diríamos, o sea, no era una representación que buscaba recrear de alguna manera la vida de Lenin. Y sin embargo, diríamos, fue muy controversial porque mostraba a un Lenin detestable como persona, diríamos, y tuvo como muchas críticas de admiradores y detractores, porque claro, no tenía nada que ver con lo que uno ha leído en los libros de historia sobre Lenin. Y bueno, pero esas son las licencias que la ficción se puede dar, y que por ahí al documental no se la permitimos, ¿entiendes? No sé, o sea, son como algunas cuestiones que siempre, pero en cuanto a factura, diríamos, a producción, no hay diferencias. ¿Sí? A cuestiones de forma no hay diferencias sustanciales. Ambas son representaciones. La diferencia es que la ficción justamente representa mundos imaginarios, pueden tener que ver con nuestra vida y con nuestros contextos o no, y que el documental siempre está direccionado a representar parte del mundo histórico. Esa es como una de las diferencias sustanciales, pero nada más, que amplía esto de la relación indicial con la realidad que te decía al principio, ¿no? Bárbaro, Mariné, buenísimo. Gracias por la claridad en la explicación. No sé, Nelly, vos querías intervenir y querías decir algo. Así que sí, entendí que estábamos sobre el cierre, entonces quería comunicarles que este conversatorio en pocos días va a estar grabado y va a poder ser visualizado en el blog de la Olimpiada. Voy a decir lentamente para poder entrar al blog. Olimpiada Argentina de Historia.wordpress.com.ar. Y de paso,
les comento que en este blog está un poco la historia de la Olimpiada de Historia año por año, con muchísimas filmaciones y grabaciones de enorme cantidad de actividades a lo largo de los 16 años. Este es el año número 16 que cumplimos, es decir, la edición 2021. Y entre otras cosas, como la edición 2020 fue también virtual, como está siendo la edición 2021, y allí inauguramos la categoría audiovisuales con historia, van a poder ver los 5 audiovisuales que fueron seleccionados el año pasado, sus autores y autoras, mostrándonos sus producciones y además dando cuenta del trabajo y del significado del trabajo de esas producciones. Entonces, especialmente invito, sobre todo si acá tenemos en el canal de YouTube de la Facultad de Humanidades presentes aún muchos chicos y chicas que están inscritos en la categoría y que en este momento están construyendo, están tratando de elaborar su producción, que sería muy interesante que puedan ver a sus compañeros y compañeras que el año pasado hicieron la experiencia, para ver lo que les significó también a ellos hacer esta experiencia. Por otro lado, ya le hemos agradecido a Mariné, pero creo que el agradecimiento va a ser siempre insuficiente por el aporte enorme, por su generosidad, y en lo particular tengo que agradecerle a Mariné su afecto de tantos años y decirles que ese afecto es mutuo. Muchas gracias nuevamente. No, muchas gracias a vos y gracias a ustedes por invitarme. La verdad que fue un placer y ojalá que bueno, les haya dejado algo, al menos algunas inquietudes. Siempre me parece que es mejor cuando uno se va con muchas preguntas que con muchas respuestas. Entonces, ojalá que haya sido esto, y no sé si se entendió, yo esperaba que me pregunten por qué había empezado con un fragmento, porque yo di mis justificativos, pero ¿por qué había empezado con un fragmento de Chaplin si yo dije que iba a trabajar con material del Instituto de Cinematografía de Santa Fe? Pues nadie me preguntó, se ve que no fui buena maestra, pero bueno, la idea justamente ahí era jugar un poco con la imagen como recurso didáctico, ¿no? Y sacarlos de esto que había dicho que iba a hacer, pero que hice otra cosa, y bueno, trabajar con la imagen desde ese lugar, sin demasiadas orientaciones, cosa que no tenemos que hacer los docentes, porque siempre que, como decía Marcelo, siempre que llevamos un audiovisual o una imagen al aula, tenemos que fundamentar el por qué y el para qué. Fundamentalmente eso es imperioso, y bueno. Y otra cuestión que me hizo acordar Marcelo, hay un debate muy grande, diríamos, en torno a las imágenes sensibles, ¿no? Si nuestros alumnos y alumnas aprenden, si nosotros llevamos producciones audiovisuales que tienen cierta crudeza al representar la realidad. Y bueno, ahora hay una producción bastante fructífera en torno a eso, de decir, bueno, cómo también podemos educar en los sentires, ¿no? A partir de la utilización de imágenes sensibles. Están los que dicen que se puede educar en los sentires, y hay quienes dicen que la crueldad obtura cualquier tipo de razonamiento y cualquier tipo de entendimiento y análisis. Así que es como toda una línea que está bueno también incursionar. Bueno, podríamos quedarnos muchísimo tiempo, porque a medida que va pasando nos vamos entusiasmando más y con más ganas de preguntar y de saber, pero yo creo que también Mariné nos dice que todo esto tiene una intención, y en un tiempo
y creo que también nos ayudó a eso de emocionarnos y de cambiar la realidad tan objetiva que creemos que estamos viendo. Así que, bueno, ya nos dijimos todos los agradecimientos y los cariños que nos tenemos y que nos extrañamos mucho de vernos de manera presencial, y yo creo que también las palabras que dijiste ayudan a repensar a los docentes un poco en estos momentos de tanto uso de pantalla, tanto uso de imagen, y volver a poner el ojo en esto que estamos haciendo y las intenciones y las emociones que transmitimos también a través de este medio. Así que bueno, como ya dijo Nelly, están todos invitados para el próximo ciclo, el miércoles siguiente, a las 18 horas. Adri, ustedes, si querés dejarlo como última invitación. A las 18 horas. Ya lo puso Silvina también en el canal. Bien, así que bueno, un aplauso a la distancia, y nosotros seguramente vamos a seguir trabajando en conjunto.